gente, ¿qué es lo que? Lo prometido es deuda. Hoy voy a hablarle de mi experiencia en BMT sin saber inglés. Pero primero quiero dejarles saber que para el próximo video voy a hacer un giveaway. Estaré regalando algo y las instrucciones para entrar al giveaway tienes que suscribirte, darle like, comenta, darle share y vamos a darle. Hace un par de años atrás yo decidí entrar a la Fuerza Aérea. Aunque no sabía inglés, me puse a estudiar, cogí el examen, lo pasé, lo fui al reclutador. Yo fui con el Army, porque en el Army hay escuela de inglés, en la Fuerza Aérea no. Pero pues yo no esperaba que podía entrar a la Fuerza Aérea. Yo pensaba que iba a entrar al Army, pero cuando cogí el examen y vi que pasé con el score, de la puntuación adecuada para entrar a la Fuerza Aérea, pues entonces fui a un reclutador del Air Force. Fui con mi amigo y él me dice, ya yo hablé con él, tienes que saber inglés, porque él sabía que yo no sabía inglés. Vamos juntos a la oficina y él me dice, cuando te pregunte si sabes inglés, dile que a little bit. Y yo, ok, pues. Y llegamos allá y cuando hablo con el reclutador le digo, quiero entrar a la Fuerza Aérea, y me empieza a hablar en inglés y me dice, ¿tú hablas en inglés? Y le digo, a little bit. Bueno, yo no sabía, no hablaba nada de inglés, ¿verdad? Entonces, rápido me dijo, no, tienes que saber inglés, aquí no puedes irte así, tienes que saber inglés, tienes que coger un examen de inglés, que te lo dan cuando coges el ASVAB, que es el examen para entrar al ejército, te lo dan también, pero yo lo fallé, el examen de inglés, tenía que volver a cogerlo para poder entrar a la Fuerza Aérea. Y él me dijo, tienes dos opciones, o estudias o te vas para el Army. Y yo me quedé así como que bien frustrado, eso fue como un reto para mí. Me quedé como, me dio coraje porque yo quería la Fuerza Aérea. Pues yo le dije, está bien pues, me fui y me puse a estudiar y me envió a coger el examen de inglés. Fui y lo fallé. Saqué 57, necesitaba 70. Me frustré, dejé de estudiar y como al mes me escribió, mira, vas a intentarlo de nuevo. Me motivé, le dije, dame un mes y me puse a estudiar otra vez. Ya yo había estudiado como 8 meses inglés, pero cuando te hablan es diferente, ¿me entiendes? Cogí el examen y lo pasé por 1.71. Ese día fue el más feliz de mi vida. Por 1 punto estoy aquí yo. Entonces me escribe el reclutador y me dice, pasaste, qué bueno, bla, bla, pues vamos ahora a hacer el proceso. Hicimos todo el proceso, me reclutó y me enviaron para MEPS. MEPS es donde es un hotel y tú vas a hacer el examen físico. Si pasas el examen físico, estás en condición adecuada, buena visión, todo está bien, entonces te envían al ejército. Te vas esa misma noche. Pues la cuestión es que me quedé en un hotel a dormir para en la mañana ir a MEPS. Y me tocó con un puertorriqueño. Al otro día fuimos juntos. Y yo no entendía nada. Yo hacía todo lo que hacía el puertorriqueño. Para donde él iba, pues yo me iba detrás de él porque él sí entendía y sabía inglés. Entonces allí me hablaban y yo no entendía nada. Y yo, yes. A todo le decía que sí. Muchacho, y eso tuve allí mil enredos. Bueno, pero pues la cuestión fue que pasé el examen, pasé todo. Bueno, en cosas allí yo no sabía ni lo que escribía, pero me enviaron, ¿verdad? Y cuando llego, hay una parte al final que te ponen a leer un cuento. Es un cuento en inglés. Y cuando me tocó esa parte, yo no sabía leer inglés, no sabía hablar nada. Pues empecé a tratar de leerlo y yo ahí... El doctor me quitó el cuento, me lo arrancó de las manos, me hizo... Así se lee esto, y empezó a leerlo. Y yo me quedé ahí bien frustrado y dije, no me va a pasar. Y me dijo, pero te vas a dejar pasar porque yo sé que estás nervioso, dale. Y me dejó pasar, y ya cuando te dejan pasar de esa puerta ya es que te vas. Y yo ahí en mi cabeza decía, mano, voy a tener mil problemas allá porque no entiendo nada. Y yo pensaba, ¿me salgo de esto? ¿Me quedo aquí? Pero dije, no, ya estoy aquí, me voy. Al ratito nos montaron en el avión, dale por ahí para abajo. Iban como 5 puertorriqueños. Llegamos al aeropuerto, hicimos escala. Cuando llegamos a Texas, nos estaba esperando una guagua escolar allí. Llegaron el que maneja la guagua, se baja, entren. Y llegamos allá al BMT. La guagua llegó así, boom, y estaban ahí los MTI, los soldados que te empiezan a gritar y eso, estaban ahí esperándonos.
Cuando abren la puerta, empiezan a gritar, pa, pa, pa. Yo no entendía nada, un revolú. Entonces bajaron, unos cogían para allá, otros para allá, yo no sabía para dónde ir, yo seguía a los puertorriqueños, ellos iban para allá, pues para allá yo iba. Pero cuando llegas, te dividen por los apellidos, te envían unos para aquí, otros para allá, y tratan de que los que van juntos no los pongan en el mismo fly, que el fly es los que van a estar juntos haciendo el entrenamiento desde el primer día hasta el último día que estás ahí en el BMT. So, rápido, tienen que hacer una fila y firmar papeles y cosas. Y yo ahí firmaba todo, pues veía mi nombre, pam, pam, pam. Me dieron un bulto y tenías que escribir tu apellido. Y yo no entendí, le escribí mi nombre, empezaron a gritarme. Macho, desde el primer segundo que yo me bajé ahí ya estaban gritándome. Pa, 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 pa. Entonces hice un montón de errores. Me dieron un montón de cosas para echar en el bulto y eso era gritándome todo el tiempo porque como cometía errores, si hacía las cosas bien, te gritaban, si cometía errores te gritaban más. Después nos sentamos en un lugar allí, nos dieron comida y de ahí nos enviaron a los cuartos. Cuando llegamos a los cuartos nos ponen rápido en attention, que tienes que ir hasta así derecho y qué sé yo, y entran los MTI y empiezan a gritarte, te quitan los bultos, los arraman para chequear lo que tú tienes. Y te empiezan a chequear todo, no puedes tener tu celular, te quitan todo. Ahí es como estar en la cárcel, pero haciendo lo que ellos te están diciendo, no tienes celular, nada. Antes de yo llegar allá me habían dicho que tengo que hacer un statement. Cuando vaya a hablar, tú tienes que decir, Sir Trainee Rodriguez, report as ordered, y así te dan permiso para hablar. Si tú no dices eso y empiezas a hablar, eres hombre muerto, empiezan a gritarte, muy cosas. Entonces, pues, como yo no sabía nada, eso fue lo único que me dijeron, tienes que decirle esto. Y viene una mujer y empieza a gritarme y yo vengo y le digo, Sir, Trainee Rodriguez, muchacho, y esa mujer se volvió loca, me dijo, ¿tú me dijiste Sir? Y yo, ma'am, my English is not good. Muchacho, y empieza a gritarme y yo, pues, pero yo no sabía lo que me estaba diciendo, pues. No me lastimaba, no me dolía. Después de ahí nos llevan al break room y ahí empiezan a pasar listas de quienes están ahí, a ver si estamos todos juntos. Entonces los NTI decían, fulano, y decían un nombre y esa persona se paraba y decía Texas, o decía un estado o algo. Pues yo no sabía lo que estaban preguntando, pues yo me imaginaba que decían que de dónde eras. Lo que yo escuchaba que ellos decían, pues así era, yo asimilaba. Cuando me tocó a mí, ellos preguntaron, ¿dónde está Rodríguez? Pero como todos decían un estado, pues cuando yo me levanté, hice el statement y dije Puerto Rico, porque pensé que me habían dicho que de dónde era. Muchachos, y todos empezaron a reír de mí, y risa, y yo no entendía qué pasaba, y me quedé así como por 3 días, que un muchacho me dijo, ¿sabes lo que pasó? Y me explicó que fue que preguntó que dónde yo estaba, y yo dije que en Puerto Rico. No, mano, de verdad que eso fue. Y ahí comenzó todo, ya hicimos el in-processing, todo, y pues ya todos los días nos daban tareas, esto es lo que vamos a hacer con horas, y tenía que hacer todo al pie de la letra. Llegaban todos los días a las 4 de la mañana dándole a la puerta así puños bien duros, ¡pam, pam! ¡Abre la puerta! Y ahí teníamos que nosotros rápido levantarnos y empezar a vestirnos. Bueno, tenían como un speaker y por ahí te decían lo que te ibas a poner, la ropa que te ibas a poner ese día. Y yo me levantaba y lo que hacía era mirando para los lados. Si el que estaba al lado mío se ponía ropa, el uniforme de PT o el uniforme que se pusiera, yo me ponía lo mismo. Si él se ponía el que no era, yo me iba a poner el que no era, porque pues yo no entendía lo que hablaban en el speaker. Yo solo lo que hacía era mirando alrededor y ahí me vestía. Siempre estaba un poco atrasado porque pues primero tenía que ver qué era lo que pasaba, entonces yo reaccionar. Mano, después nos llevan a las vacunas y me tocó un enfermero, no era del ejército, era un enfermero normal. Y me siento y me dice, pull the hanger down. Y yo no entendí. Me dice, pull the handle down. Y yo digo, sir, my English is not good. Y me gritó, me dijo,
a gritarme bien duro y yo en mi cabeza, yo lo miraba así bien serio a los ojos y yo en mi cabeza decía, tú no eres ni del ejército, no sé para qué me estás gritando. Yo bien enojado, pero pues eso es parte de... Me enfermé 2 veces y como si te enfermabas te enviaban a un hospital con alguien y tú tenías que decir lo que te estaba pasando y para que te dieran medicina y eso. Pero como yo no sabía cómo hablarlo, cómo decir, mira, estoy enfermo, y yo para evitar que me llevaran al hospital allá y tener que estar ahí pasando malos ratos sin saber qué decir, las pasé a pulmón ahí, enfermo, con dolor de cabeza, la garganta, así, tenía que hacer los ejercicios, todo así, enfermo. Me acuerdo otra noche que nos tocó hacer Easy Duty, que es Entry Controller, y eso es que tienes que estar pendiente a la puerta. Mientras todos, bueno, hay horario, a mí me tocó a las 4 de la mañana, y cuando ellos están durmiendo, yo estoy con otro más, y estamos velando el cuarto, nos dan unos rifles, y me tocó con un chino. Y pues yo no sabía inglés, y él sabía inglés, pero el acento de él era súper fuerte. Y yo no entendía lo que hablaba, ¿no? Y él no me entendía a mí, yo no lo entendía a él. Chacho, y pasamos las 2 horas, eran 2 horas que había que hacerlo. Así, los dos, what? Excuse me, what? No entendíamos nada de lo que hablábamos. Y a la hora que íbamos a reportarnos, teníamos que hablar por el speaker. Y nosotros peleando, no, tú lo haces, no, tú. Y yo, no, tú sabes inglés. Y él, no, tú sabes más. Y yo, no, yo no lo voy a hacer. Y los dos peleando ahí, al final lo hizo él así bien encojonado. Pero después ya llevaba tiempo acá en Estados Unidos, yo acababa de llegar. Y, chacho, y el que manejaba eso era mexicano, y hablé con él, le dije, no me vuelvas a poner con ese porque yo no entiendo lo que él habla. A veces teníamos que hacer muchas cosas y no nos daba tiempo, nos castigaban, y a veces veía muchachos llorando en el piso, tirados, y yo no entendía qué pasaba, yo quería ayudar, pero pues no sabía expresarme, ¿me entiendes? Y yo pues como no entendía lo que estaba pasando, pues eso era la parte buena de no saber inglés, no sufría. Sufría en el sentido de que pues no entiendo lo que está pasando, un estrés brutal, pero pues no me dolía las cosas que me decían, ¿me entiendes? Yo siempre andaba en el medio, porque yo necesitaba ver primero para entonces saber lo que iban a hacer, y cuando empezaban los del frente y empezaban a hacer push-up, pues yo ya sabía lo que iban a hacer y empezaba a hacer push-up, ¿me entiendes? Siempre andaba en el medio, ni al frente ni atrás, para no, tú sabes, vaqueándome para salvarme, ¿me entiendes? El momento de paz que yo tenía era la hora de dormir. Llegaba ese momento y yo podía respirar, y la cama era así chiquita y tenía un metal así, ponía la cabeza ahí. Muchacho, que siempre me dolía la cabeza de tanto estrés y tantos gritos todos los días. Y todos los días a la hora de levantarme, yo deseaba que fuera hora de dormir. Yo quería que fuera hora de dormir porque era cuando único estaba tranquilo. Y me tardaba como 2 horas para dormirme así, pensando. Yo decía, ¿qué hago aquí? Porque yo me vine para esto, me hubiera quedado allá trabajando. Pero pues, dije, ya estoy aquí, tengo que seguir, no me voy a quitar. En el comedor no podía señalar, tenía que estar marchando, no podía mirar para los lados, nada. Tenía que estar derecho todo el tiempo, con la bandeja. Y yo no sabía pedir comida. Lo único que sabía era huevo y bacon. Eso era lo único. Comí eso, las 8 semanas que estuve ahí, todos los días comí lo mismo, porque como no podía señalar y no sabía cómo decir la avena, no sabía nada, pues todos los días comiendo huevo y bacon. Muchacho, ya me apestaba. Nos enviaron para Bisweek, que eso es como si fueras deploy, te quedas en unas casetas y ahí tienes que hacer muchas cosas. Tienes que salir afuera en la mañana a comer los MREs, tienes que, bueno, muchas cosas. Entonces ellos te enviaban ahí y te daban unas cosas que tenías que tener, y si no tenías unas cosas de esas, si perdías algo te sacaban y te atrasabas, o era más tiempo que tenías que estar allá. Pues a la hora de dormir tenías que hacer el Easy Duty igual, pero eran gente diferente, no era el mismo flight, los mezclaban a todos. So, ese día un muchacho perdió su flashlight y yo me tocaba dormir, y me preguntó que si podía usar mi flashlight. Y yo no sabía lo que me había dicho, pero pues lo que entendía era flashlight, pues le di el flashlight mío. Y al otro día
cuando me levanté que me tocaba a mí, yo buscándolo y no aparecía, mano, estaba escondiéndose y era que él perdió su flashlight y quería que me botaran a mí, porque como yo no sabía hablar inglés, él quería decir que a mí se me perdió para que a él no lo botaran y a mí sí. Hacho, yo me volví loco y yo quería pelear con él ahí y yo trataba de decirle algo y no podía, no me salían las palabras, un revolú. Al final le quité el flashlight y le dije un par de cosas en inglés así que no puedo decir aquí, pero pues gracias a Dios me dejaron a mí y a él lo sacaron. Nos pusieron a pelear también, te ponían unas máscaras así, te daban unos palos así, unas cosas y tenías que pelear. Hacho, yo con todo lo que había pasado, con todo ese coraje que tenía, que no me entendían, hacho, con el que me tocó me desquité, eso le metí más palos y todo. Pero pues, es parte del entrenamiento. Nos enviaron a Seaborn, que es como el gas pimienta, pero pues te meten en un cuarto así y hay como 15 personas ahí contigo y tienes los gas masks, todo el mundo lo tiene y tienes que quitártelo y estar ahí por un tiempo y decir tu seguro social y ahí te dejan salir. Tienes que estar ahí como 20 segundos, creo que son, no me recuerdo bien. So, cuando yo estaba ahí adentro, yo no entendía y tenía la máscara puesta, pues menos entendía. Y nos tenían a todos así en una línea y dando instrucciones y yo lo único que hacía era rezando. Yo decía, Dios mío, que yo no me vaya a morir aquí adentro, pues yo no sé lo que voy a hacer, yo voy a hacer lo que vea. Pues cuando prendieron el fuego ese así que salió el gas, ahí te dicen quítate la máscara y se quitaron la máscara, yo me quité la máscara y todo el mundo empieza a toser ahí, unos a vomitar, otros se les salen así y todo. Y yo lo que escuchaba era que decían números, pues yo no sabía qué número, yo empecé a decir números a lo loco ahí, me dejaron salir, pero era el número de seguro social, pero pues no saben mi número de seguro social, me dejaron salir. Cuando corríamos teníamos que cantar, los MTI empezaban a cantar mientras corríamos y tú tenías que repetir y responder lo que te tocaba y yo no entendía nada de lo que decían, yo iba así moviendo los labios para que se creyeran que yo estaba cantando, pero pues yo no sabía que cantaban ni nada. Luego de ahí nos enviaron al Tech School y allá era más tranquilo. Era lo mismo, pero pues tenía un poquito más de libertad y era no tanto estrés. Entonces cuando llegábamos al comedor, pues yo iba con un amigo mío puertorriqueño y todos los días él pedía algo y yo decía the same y pedía lo mismo que él pedía. Todos los días, donde quiera que iba, nos comía lo que él comía siempre. Yo esperaba que él pedía y yo decía the same y me daban lo mismo que a él. Las clases en Tech School eran como 15 exámenes y pues yo en el salón pues estaba ahí pendiente, escribiendo, tomando notas, pues tenían así como un proyector y tenían todo el material ahí y yo lo escribía todo. Y de ahí salía a mi cuarto y llegaba a traducir todo, estaba todo el tiempo en el cuarto metido, no salía para poder estudiar y era la única manera que iba a pasar los exámenes. Si no pasaba te devolvían otra vez o te cambiaban a otra carrera. Bueno, pues tú sabes, yo no quería pasar por eso y estaba todo el día ahí estudiando, me memoricé todo. No fallé ningún examen, gracias a Dios, pero pues me tomó mucho tiempo y tuve que estudiar mucho. También tuve que ser class leader y tuve que ser detail chief. Cuando era class leader, todos los días en la mañana llegábamos al salón y tenía que pararme yo y decir, sir, la clase tal está aquí toda presente. Y si alguien faltaba, yo tenía que decir, esta persona no está o está en un appointment, en una cita. Pero gracias a Dios siempre los compañeros me ayudaban, porque yo a veces me paraba a decir y no sabía cómo decirlo y me ayudaban. Pero pues todas esas cosas me ayudaron a empezar a dejar el miedo, ¿me entiendes? Porque cuando tú no sabes algo tienes miedo y no quieres ponerte en esa situación, pero cuando tú te pones en esa situación tienes que hacerlo, no importa lo que pase, tienes que hacerlo. So, eso empezó a ayudarme a perder el miedo. También era detail chief y tenía que decirle a los estudiantes que tú botas la basura, tú limpias los baños. Yo me sentía mal porque yo ni sabía inglés y tenía que darle órdenes, ¿me entiendes? Pero era parte del diario, ¿me entiendes? Y era mi tarea, so, tenía que hacerlo. Y muchas cosas más que tuve que hacer para poder lograrlo. La cuestión es, siempre sigue la regla, hazlo, ¿me entiendes?
Fue difícil y todo, pero gracias a Dios lo logré y ya llevo 3 años aquí en esta base que estoy. Me va súper bien, gracias a Dios. Todavía hay cosas que se me hacen difíciles, todavía mi inglés no es el mejor. Ya me puedo comunicar, gracias a Dios, ya puedo hablarlo. Hablo donde sea y me defiendo. Pero pues ya eso es tema de otro video. Si les interesa saber cómo son las cosas aquí en la base, cómo esto funciona, pues déjenme un comment y lo publico, les dejo saber cómo es esto, cómo me ha ido, mi progreso, para que se motiven. No hay nada imposible y todo lo que te proponga lo vas a lograr, solo necesitas dedicación y tiempo. Las cosas toman tiempo, solo dedícale tiempo y lo vas a lograr. Bueno, si a alguien le interesa entrar al ejército, quiere alguna información, me puedes buscar en mi Instagram, me envías un mensaje, yo te contesto y no olviden suscribirse, darle like, que tengan un buen día.